continuación al contenido de tejido conectivo, en donde hablábamos acerca de las células del tejido conectivo, en donde podíamos diferenciar en células fijas y células transitorias o errantes. Las células fijas son aquellas que son estables en el sitio o en el lugar dentro de la matriz extracelular. Se mueven o se mueven muy poco y pueden considerarse residentes permanentes en el sitio. Tenemos que, ¿cuáles son las células fijas? Tenemos al fibroblasto y a unos parientes cercanos a los fibroblastos que son los miofibroblastos, a los macrófagos, al adipocito, a los mastocitos y también a las células madres adultas. En esta imagen representativa podemos observar al fibroblasto, acá tenemos al adipocito, podemos aquí observar como al macrófago también, y esas son las células fijas. La población celular que es transitoria, es libre o errante, consiste sobre todo en células que constituyen el sistema inmunitario y ellos migran desde la sangre hacia el tejido conectivo. Tenemos que dentro de estas células transitorias o errantes a los linfocitos, a los plasmocitos o también llamadas células plasmáticas, a los neutrófilos, el eosinófilo, el basófilo y el monocito. Para poder comprender, vamos a tener en cuenta que estos son leucocitos. Los leucocitos son aquellas células que también nosotros solemos escuchar que se llaman glóbulos blancos. Dentro de los leucocitos vamos a ver que podemos clasificarlos como células granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos aquellos que tienen gránulos en su citoplasma y los agranulocitos aquellos que no tienen gránulos en su citoplasma. Dentro de los granulocitos o que tienen gránulos en su citoplasma, como es este caso aquí que estamos viendo a un basófilo y aquí que estamos viendo a un eosinófilo que tienen varios gránulos en su citoplasma, ellos forman parte de los granulocitos, el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo. En cambio, los agranulocitos que corresponden justamente a los que no presentan gránulos, los ejemplos son los linfocitos y también al monocito. Acá vemos un linfocito y acá estamos observando a un monocito. Dentro de esos linfocitos vamos a ver que los linfocitos se vuelven a clasificar en linfocitos B y linfocitos T. Hay una subclasificación nuevamente, pero para poder llegar allí vamos a recordar que dentro del linfocito B es el que va a entrar en contacto con un antígeno. ¿Y antígeno qué es? Cualquier molécula que pueda desencadenar una respuesta inmunitaria, tanto por los linfocitos B o linfocitos T. Una vez que esta célula o el linfocito B entra en contacto con su antígeno, va a diferenciarse y va a dar origen a los plasmocitos o células plasmáticas. Y ellas son las que secretan anticuerpos. ¿Y qué van a hacer los anticuerpos? Justamente van y entran en contacto con el microorganismo. El antígeno no permite que ese microorganismo se multiplique y también neutralizándolo, no permitiendo que el mismo se multiplique, también facilitando la fagocitosis mediante la opsonización. Y tenemos que también sirve como para que le marque o pueda marcar a ese microorganismo justamente para la facilitación de la fagocitosis. La primera célula de la cual vamos a hablar es el fibroblasto y como ustedes ya saben, el fibroblasto es una célula alargada que es la célula principal del tejido conectivo. Tiene una forma, unas puntas que son ausadas o unos extremos ausados y el fibroblasto es el responsable de secretar matriz extracelular o fibras de colágeno, fibras reticulares y fibras elásticas y también la sustancia fundamental. En los preparados de rutina con hematoxilina y eosina, lo único que podemos observar en el fibroblasto suele ser el núcleo. Como podemos observar aquí, este es un fibroblasto y aquí podemos ver su núcleo.
La siguiente célula de la cual vamos a hablar es el miofibroblasto. El miofibroblasto tiene propiedades tanto de los fibroblastos así como también de las células musculares lisas. Es una célula del tejido conjuntivo también alargado, fusiforme, que no se pueden identificar muy fácilmente con teñidos de hematoxilina y eosina. Presentan, al igual que las células musculares lisas, el núcleo con frecuencia tiene un perfil ondulado, un fenómeno asociado a la contracción celular. El miofibroblasto se diferencia de la célula muscular lisa porque carece de una lámina basal que pueda rodear. Además, el miofibroblasto suele existir como una célula aislada, aunque sus prolongaciones pueden entrar en contacto con las prolongaciones de otros miofibroblastos. El siguiente del que hablaremos o de las células es el macrófago. Primeramente, el macrófago es un fagocito mononuclear. El macrófago está formado de una célula del tejido conectivo y en el tejido conectivo se le denomina histiocyto. El macrófago se origina a partir de una célula que se encuentra en el torrente sanguíneo que se denomina monocito. Antes de ser macrófago es monocito. Significa que en la sangre vamos a tener al monocito que una vez ingresa al tejido se transforma a macrófago. Existe una variedad de macrófagos en todos los órganos de nuestro cuerpo, pero en el tejido conectivo en específico el macrófago tiene una denominación y esa denominación es histiocyto. La función del macrófago es la fagocitosis. ¿Qué consiste la fagocitosis? En la capacidad de incorporar el material, o sea, incorporar al microorganismo e introducirlo en su interior, destruirlos para poder eliminarlos de esa forma. También tiene una característica que el macrófago tiene un núcleo que es arriñonado, escotado o indentado, y en su citoplasma hay abundantes lisosomas que son evidenciados con técnicas histoquímicas para detectar la fosfatasa ácida. En esta imagen aquí representa al macrófago porque el macrófago también puede convertirse en una célula presentadora de antígeno. ¿Qué ocurre? El sistema inmunitario existe la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. En la inmunidad innata es aquella inmunidad con la cual nosotros nacemos y no es modificada ante la presencia de un microorganismo determinado. ¿Qué significa eso? Los componentes de la inmunidad innata, cuando entran en contacto con un microorganismo, por más que sean 100 veces ya que haya entrado en contacto, se va a comportar de la misma manera las 100 veces. Un ejemplo de los componentes de la inmunidad innata son, por ejemplo, la piel, el pH ácido, el ácido clorhídrico del estómago. También tenemos que pueden formar parte de algunas células, como es el caso del macrófago. El macrófago forma parte de la inmunidad innata. ¿Qué ocurre? Pero ella, y luego tenemos la inmunidad adaptativa. Dentro de la inmunidad adaptativa, tenemos que las células que conforman la inmunidad adaptativa son los linfocitos, que ustedes ya ven o recuerdan que decíamos que serían los linfocitos T y los linfocitos B. La inmunidad adaptativa o inmunidad adquirida es una inmunidad específica. Significa que la reacción inmunitaria contra un microorganismo determinado es para ese microorganismo y es específico. Pero ellos trabajan en forma mancomunada, significa que la inmunidad innata trabaja en conjunto con la inmunidad adaptativa, solamente que la inmunidad innata tiene un trabajo o una forma de trabajo que es inespecífica, en cambio la inmunidad adaptativa es específica, es extremadamente específica. Pero ¿por qué entramos en ese detalle? Porque el macrófago puede ser una célula presentadora de antígeno. ¿Qué significa eso? El macrófago introduce en su interior al microorganismo mediante unos pseudópodos y él entra en contacto, se forman una estructura y hace que ese microorganismo él deglute o divide a ese microorganismo y toma una pequeña porción que es antigénica o la pequeña porción del antígeno y la expresa. ¿Y la expresa a quién? Al linfocito T. Y el linfocito T
le va a reconocer a ese antígeno y va a decidir cuál es la forma o el mecanismo más acertado para poder combatir a ese microorganismo o a ese patógeno que pueda causar una enfermedad en el ser humano. La siguiente célula es el mastocito, ella se desarrolla en la médula ósea y se diferencia en el tejido conectivo. Los mastocitos, labrocitos o también células cebadas tienen una característica de que son células del tejido conjuntivo grandes y que son ovoides, con su núcleo esferoidal y un citoplasma lleno de gránulos voluminosos, bastante basófilos también. El mastocito es emparentado al basófilo y es una célula de la sangre que tiene gránulos semejantes, pero no es idéntico a él. Ambos tienen un origen a partir de la célula hematopoyética de la médula ósea. Los mastocitos inicialmente circulan en la sangre periférica en forma de células agranulares de aspecto monocítico y después migran al tejido conjuntivo y estos mastocitos inmaduros se diferencian y producen unos gránulos característicos. Los mastocitos son especialmente abundantes en los tejidos conjuntivos de la piel y de las membranas mucosas, pero no se encuentran en el encéfalo ni en la médula espinal. Los mastocitos se distribuyen principalmente en el tejido conectivo de la piel, en la vecindad de los vasos sanguíneos pequeños, en los folículos pilosos y en las glándulas sudoríparas sebáceas. También se encuentran las cápsulas de los órganos y en el tejido conjuntivo que rodea los vasos sanguíneos de órganos internos. Y es importante porque hay una excepción en donde no encontramos en el sistema nervioso central, porque el tejido, aunque las meninges o del tejido conjuntivo que rodea el órgano del sistema nervioso central contienen mastocitos, el tejido conjuntivo que lo rodea o que rodea los vasos sanguíneos de pequeño calibre carece de estas células. La falta de mastocitos protege al encéfalo y a la médula de los efectos destructivos en potencia del edema característico de las reacciones alérgicas. La siguiente célula que hablaremos es el basófilo. El basófilo se desarrolla también a partir de la médula ósea, está relacionado sobre todo a reacciones alérgicas. Constituyen de todos los glóbulos blancos o los leucocitos el menos del 1%. Significa que es la menor cantidad el que se encuentra en menor cantidad en sangre periférica. Se origina también a partir de la médula ósea. Los basófilos se desarrollan y maduran en la médula ósea y se liberan a la circulación en forma de células maduras. Están relacionados sobre todo a anticuerpos del tipo IgE y para que podamos comprender un poco, dijimos que los anticuerpos teníamos anticuerpos y que eran encargados de neutralizar, de poder también causar opsonización. El anticuerpo tienen dos porciones, una porción FAB y una porción FC. En la porción FAB es la región en donde se va a unir al antígeno. En cambio, la porción FC es la que se une justamente a la membrana celular o a los tejidos, a la membrana de la célula o también a los tejidos. Los basófilos liberan o están relacionados a reacciones alérgicas junto a los mastocitos porque ellos liberan histamina, heparina, heparansulfato, SNF, NFC y otros mediadores de la inflamación. A diferencia de los mastocitos, los basófilos no producen prostaglandinas ni tampoco interleucina 5. El adipocito es una célula que tiene una característica de que encontramos gotas de lípidos. El adipocito tiene un núcleo, esa gota de lípido comprime al núcleo y por eso normalmente lo vemos en la periferia del núcleo del adipocito. Es lo que nos dice aquí, los adipocitos, células adiposas, se diferencian a partir de células mesenquimáticas y acumulan lípidos.
en su citoplasma. Se encuentra sobre todo en el tejido conectivo laxo en forma de células aisladas o en grupos celulares. Cuando se acumulan una gran cantidad de adipocitos, forman o se denominan tejido adiposo. También intervienen en la síntesis de una gran variedad de hormonas, de los mediadores de la inflamación y factores de crecimiento. Tenemos las células madre adultas y pericitos. Las células madre son aquellas que van a dar origen a un linaje o a otras células. Tenemos que las células madre en los adultos se consideran o se observa o se denominan que contienen son reservorios de células madre adultas. En comparación con las células madre embrionarias, las células madre adultas no pueden diferenciarse en linajes múltiples. Por lo general son capaces de diferenciarse solo en células de linaje específico. Las células madre adultas se encuentran en muchos tejidos y órganos y residen en sitios específicos que están en los tejidos y en los órganos con exclusión de la médula ósea. Se conocen como células madres ísticas. Se han identificado en el istmo, o sea, en el estómago, en unas glándulas, se llaman glándulas púndicas o glándulas gástricas, en el cuello de esa glándula, en el intestino delgado, en el intestino grueso y en muchas otras regiones también. En la médula ósea tenemos un reservorio singular de células madre, contienen células madre hematopoyéticas y la médula ósea posee también por lo menos otras dos poblaciones de células madres. Una población heterogénea de células progenitoras adultas multipotentes que parecen que tienen capacidades de desarrollo amplias y células del estroma medular. Las siguientes células son los pericitos. Los pericitos, estas células, están alrededor de los vasos sanguíneos o de los capilares, del endotelio de los capilares, y las vénulas son células madres mesenquimáticas. Los pericitos también son denominados células adventicias o células perivasculares. Se encuentran alrededor del endotelio capilar y venulares. Sustentan la interpretación de que los pericitos son en realidad células madres mesenquimáticas. Y luego tenemos a las células que son células errantes del sistema inmunitario, del tejido conectivo. Células errantes o células transitorias del sistema inmunitario. Como ya lo dijimos, a los linfocitos son células forman parte de los glóbulos blancos. De los glóbulos blancos se clasifican nuevamente en agranulocitos y granulocitos, y dentro de los agranulocitos tenemos a los linfocitos. El plasmocito, que es una célula pero que es unitario, tenemos, como habíamos dicho, el plasmocito son células productoras de los anticuerpos y están derivados de los linfocitos B. Los linfocitos B duran aproximadamente 10 a 30 días. Encontramos que los lugares o los sitios que vamos a encontrar en mucha cantidad las células plasmáticas van a ser en el tejido conectivo del tubo digestivo, en las vías respiratorias. También es componente normal en las glándulas salivales, en los ganglios linfáticos y en el propio tejido hematopoyético. Acá podemos ver a los plasmocitos y vemos que su citoplasma es bastante basófilo. Aquí observamos aquí y aquí también podemos ver al plasmocito. Luego tenemos al eosinófilo, al monocito y al neutrófilo. El eosinófilo, que es acá podemos ver al eosinófilo, acá vemos al neutrófilo y acá estamos observando al monocito. Como consecuencia de la respuesta inmunitaria y de la lesión de los tejidos, ciertas células migran con rapidez de la sangre hacia el tejido conjuntivo, en particular el neutrófilo y los monocitos. Su presencia normalmente significa una inflamación aguda.
En estas reacciones, los neutrófilos migran hacia el tejido conjuntivo en una cantidad sustancial seguido por muchos monocitos. Los monocitos se diferencian luego en macrófagos. ¿Qué significa eso? De la médula ósea del sistema fagocito mononuclear sale el monocito, recorre o se encuentra en el torrente sanguíneo por 24 horas, posteriormente se encuentra en el tejido y allí se convierte en macrófago. Y tiene función fagocítica. El eosinófilo, en cambio, su característica es que vamos a ver, como pueden observar, unos gránulos con citoplasma de color rosado, por eso justamente su nombre deriva de la eosinofilia que presenta. Ellas intervienen en reacciones alérgicas, sobre todo en infecciones parasitarias y sobre todo en infecciones parasitarias del tipo o a través de helmintos. En la lámina propia del intestino vamos a encontrar y como resultado de respuestas inmunológicas crónicas que se producen también en los tejidos. Luego tenemos al neutrófilo, que es otra característica del neutrófilo que podemos observarlo aquí. Es un leucocito granulocito. De todos los leucocitos es el más abundante. El neutrófilo tiene, como también se le conoce como polimorfo nuclear neutrófilo, porque el núcleo del neutrófilo puede tener varias formas. No es que tengan varios núcleos, sino que tienen varias formas. En su citoplasma presentan gránulos, tanto basófilos y eosinófilos, entonces como dan un aspecto de neutralizan ambas coloraciones. El neutrófilo tiene una función fagocítica. Vamos a ver que se encuentran aumentados en cantidad, sobre todo en infecciones bacterianas, nos servirían como orientación para más adelante también. Y encontramos al neutrófilo también en la región, sobre todo en el tejido conectivo. O sea, vamos a encontrar el neutrófilo en la sangre en mayor cantidad y en situaciones en donde requieran van a migrar hacia el tejido conectivo, hacia los órganos. Muchas gracias.